Muchas gracias. Saludamos al doctor Ismael Quintana. Doctor, qué gusto verlo y saludarlo. Espero se encuentre muy bien. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin, Stolfo, un abrazo para ustedes. Mis deseos también de que este año sea de prosperidad, de salud y también de mucho trabajo y de cosas mucho mejores que las que sucedieron el año anterior. Y por supuesto un saludo y mis propios deseos para la audiencia de Radio Atalay. Bien, doctor, voy a empezar parafraseando un título de un artículo interesante que el día de ayer tal vez tuvo la oportunidad de leer en Diario El Expreso, que decía: ha muerto la Constitución y viva la interpretación. Y todo esto en el marco de las distintas visiones, posiciones y conceptos y expresiones que desde distintos ámbitos, desde la academia, desde el abogados, desde los profesionales, desde el poder, desde la política, ¿no? Vienen exteriorizando y manifestando respecto a la sucesión, en el caso del vicepresidente, por la vicepresidenta al cargo de presidente por la licencia que debe tomar el presidente Daniel Noboa para el proceso electoral. Y lo que ha determinado que hay interpretaciones, muchas hasta antojadizas, otras alejadas del principio constitucional, de la realidad constitucional, y ha generado una especie de confusión y también de desánimo a nivel de la conciencia y la fe pública, porque lo que se observa es que en cada una de las visiones y posiciones, más allá de los esfuerzos que se aclaren o aclaratorios que se tengan, lo que se genera son confusiones alrededor de conocer realmente cuál es el estado del orden constitucional en que se debe de determinar la presencia del candidato Daniel Noboa al proceso electoral, no si debe o no debe pedir licencia. Y usted ha manifestado que no debe de pedir licencia, coincidiendo con el criterio del ministro de Gobierno. Por otro lado, abogados constitucionalistas hablan también de que el decreto 500, donde el presidente no ha pedido una licencia o ha generado una licencia, es inconstitucional. Quisiéramos con usted, por su experiencia, que nos explique pedagógicamente a los ciudadanos para entender en qué situación nos encontramos, si es que realmente prospera el desacato al orden constituido y a la autoridad, y cuál es el efecto que esto tendría posteriormente o postelectoral o postelecciones esta situación. Buenos días y bienvenidos. Bueno, Stalin, yo creo que tanto el presidente de la República como la propia vicepresidenta de la República nos han metido en esta discusión, en esta maraña jurídica. Yo creo que en algunos casos de manera innecesaria. Y me parece que en estas o a estas alturas de las circunstancias, de cómo se encuentra el estatus jurídico tanto del presidente como de la vicepresidenta Abad, usted tiene, me parece que la confusión entre dos cosas, ¿no? Yo creo que una era la discusión y el debate hasta cierto punto válido, como usted decía, aceptable desde lo jurídico, sobre si el presidente debe o debía, o debe o no debía pedir la licencia para hacer la campaña electoral. Me parece que si nosotros nos habríamos quedado en esa discusión, la cosa era normal. ¿Por qué razón? Porque usted tiene argumentos de lado y lado para discutir, para debatir, y el ciudadano, a partir de escuchar esos argumentos, puede tomar o adoptar una posición. Pero el tema de la sucesión presidencial me parece que desde el fin de semana pasado viene siendo objeto de una serie de cometimiento de errores por parte del presidente de la República que desencadenan en la emisión del, a mi juicio, inconstitucional decreto 500 que se dicta ayer. Entonces, yo creo que ahí hay que separar las cosas. Uno es el debate sobre la necesidad o la obligatoriedad o no de la licencia, y otro es el debate
de quién es actualmente el vicepresidente de la República y que por norma constitucional expresa debiera, de ser el caso, suceder o reemplazar al presidente Noboa ante un caso de ausencia temporal. Entonces vamos partiendo de esa está muy separación. claro. Entonces empecemos diciéndole al país, a los ciudadanos, quién es el vicepresidente, porque tenemos, ya este es el tercero, o tenemos dos hoy día en vigencia. Uh-huh. Ya, yo personalmente tengo claridad jurídica de que aquí no hay dos vicepresidentes, hay un solo vicepresidente que nos puede agradar o desagradar. Ese vicepresidente fue electo en urnas en las mismas condiciones que el presidente Noboa, como manda la Constitución, en una misma papeleta, en un mismo binomio. Ese vicepresidente se llama Verónica Abad. Esa es la realidad. Entonces, Ahora, ella debe de asumir entonces la presidencia por licencia Noboa. Constitucionalmente, el artículo 146 establece los casos expresos de ausencia temporal, tanto del presidente como del vicepresidente, como lo ha ratificado la Corte Constitucional en un pronunciamiento reciente, el dictamen 224 y C/24. Y básicamente los casos de ausencia temporal son tres: enfermedad, un evento de fuerza mayor o caso fortuito, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional que le impida al funcionario desempeñar el cargo por un periodo de hasta 90 días. Esas son las causas de ausencia temporal. No hay otras. No hay otras por fuera de lo que el tenor literal del 146 de la Constitución establece. Y eso no lo estoy diciendo yo. Estoy parafraseando lo que la Corte Constitucional hace apenas unas semanas decía en este dictamen al que me acabo de referir. La Corte decía con mucha claridad que no es posible crear situaciones o causales por fuera de lo que taxativamente se describe en este artículo constitucional. Si no ¿Y por qué empiezo esto? Entonces no hay las causales en el decreto 500. Vamos por partes. ¿Qué ocurre con la vicepresidente Abad tras ganar a vísperas de Navidad del año anterior su acción de protección? La vicepresidente Abad recupera sus funciones vicepresidenciales que le habían sido, ahí sí, irregular, pero temporalmente retiradas, fruto de este insostenible sumario disciplinario que se siguió en su contra en el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? A partir de eso, el presidente de la República, yo creo que con corrección, emite un decreto ejecutivo dejando sin efecto el encargo a la señora Moya, restituyendo en funciones a la vicepresidenta Abad y asignándole el cargo de consejera económica en la Embajada de Ecuador en Turquía, con una fecha tope de presentación. Hasta ahí la cosa estaba bien. Yo creo que el gobierno obró como correspondía, porque el artículo 149 de la Constitución es absolutamente claro. El vicepresidente de la República, mientras no deba subrogar al jefe del Estado, tendrá que desempeñar, no es una opción del vicepresidente, no es una discrecionalidad o no es una norma potestativa, es obligatorio que si a mí me asignan una función como vicepresidente, la tenga que cumplir, salvo que se produzca un caso de ausencia temporal o definitiva del presidente y yo deba asumir el mando de la nación en esas condiciones. Entonces, aquí viene un primer error de la vicepresidenta Abad, y el primer error que nos mete en este embrollo jurídico, en esta discusión, y que abrió la puerta a la emisión de estos decretos ejecutivos del fin de semana pasado, donde se nombra primero a la señora Moya y luego a la señora Gelibert, es que el gobierno sostiene que el hecho de que Verónica Abad no se haya presentado hasta el 27 de diciembre en la Embajada de Ecuador en Turquía implica un caso de fuerza mayor, dicen ellos, y que ante este evento de fuerza mayor, el presidente ha decidido hacer este encargo temporal a la señora Gelibert como vicepresidente de la República encargada, hasta que la señora Abad se presente en Ankara, en Turquía, ¿cierto? Y se dijo además que la señora Abad se tomó, sin que nadie se las haya otorgado, unas vacaciones. Entonces, ahí viene un error de la señora Abad. Primero, porque las vacaciones no me las tomo yo. Alguien me las tiene que conceder. Y a mi juicio, ese alguien era la Asamblea Nacional. Es decir, la señora Abad tenía derecho a ocupar días de vacación, por supuesto,
Pero para eso, el artículo 26 de la Ley Orgánica de Servicio Público exige la licencia por vacaciones para todo servidor que recibe una remuneración en el sector público, y eso incluye al presidente o al vicepresidente de la República. Entonces, primer error de la señora Abad, haber dicho vía oficio que ella se autootorga vacaciones. Pero bueno, punto aparte de aquello, la señora Abad se toma unas vacaciones hasta el 3 de enero, ¿cierto? Eso decía el oficio en el que se dirigía al jefe del Estado. Quiere decir que a partir del 4 de enero, él ya volvió a su cargo vicepresidencial y su obligación era entonces trasladarse a Turquía para cumplir el encargo del presidente. ¿Eso implica que la señora Abad está temporalmente ausente del cargo, mi querido Stalin? La respuesta es no. Por eso es que era constitucionalmente imposible emitir los decretos del fin de semana pasado. El presidente no podía, al no existir causa de ausencia temporal para reemplazar a Abad, porque no existe ni fuerza mayor, ni enfermedad, ni licencia, no podía hacer un encargo de la vicepresidencia. Ese decreto es un tiro a los pies. Efectivamente, por esa razón. Mañana viene la vicepresidencia, coge un avión y va y se presenta. ¿Qué va a pasar? Efectivamente. Vamos por partes, como decía Jack el Destripador en este análisis, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ahí primero, digamos, he tratado de describir con algo de claridad las equivocaciones de Abad, que también la ponen en riesgo. ¿Qué es lo que sí ha ocurrido con la vicepresidente Abad, a mi juicio? Como no se ha presentado en Turquía, yo creo que Abad lo que sí ha hecho es incurrir en actos de abandono del cargo. Pero el problema es que el abandono del cargo, claro, que no es una causa, efectivamente, que no es una causa de ausencia temporal, sino una causa de ausencia definitiva, conforme el artículo 145 de la Constitución, no lo declara ni el ministro de Gobierno ni el presidente vía decreto ejecutivo. Lo declara la Asamblea Nacional con el voto conforme de las 2/3 partes de sus miembros y previo un dictamen comprobatorio de la Corte Constitucional. ¿Se ha seguido ese trámite en la Asamblea Nacional? La respuesta es no. Entonces, mientras no se declare ese abandono, guste o no guste, la señora Abad sigue en funciones, aunque no les está cumpliendo. ¿Ya? Entonces, la cereza del pastel de todos estos errores del gobierno en lo que tiene que ver con el tratamiento del estatus jurídico de la vicepresidente Abad es la emisión del decreto 500 de ayer, donde el presidente comete, a mi juicio, dos errores que hacen que este decreto sea, a mi modo de ver, inconstitucional. El primero, encargarle la presidencia de la República a una funcionaria que no puede asumir ese cargo porque usted tiene un vicepresidente en funciones que no es la señora Gelibert, sino la señora Abad. Entonces, el presidente lo que ha hecho ahí es violar el artículo 146 de la Constitución, que establece claramente que si hay un caso de ausencia temporal del jefe del Estado o un caso de ausencia definitiva, pero concretamente en este caso un caso de ausencia temporal, quien le sucede en ese escenario, quien asume el mando de la nación, es el vicepresidente. Y como he tratado de explicar, ojalá con algo de claridad, el vicepresidente de la República hoy en día, guste o no guste, sigue siendo la señora Verónica Abad. Primero, entonces, ese es un error jurídico. Correcto, más allá del error, doctor Ismael Quintana, ¿esto configura una ruptura constitucional? Por supuesto que configura la violación flagrante del artículo 146, que establece claramente cómo opera la sucesión presidencial en estos casos. Correcto. Y el segundo error jurídico es que el presidente decide auto-otorgarse una licencia que él no se puede otorgar. Por eso le decía que hay que separar las discusiones. Ojalá nos dé el tiempo para discutir o conversar, si se quiere, sobre el tema de la necesidad o no necesidad de la licencia presidencial en época de campaña. El tema de la acusación. Si es que el presidente, él ha decidido tomarse 3, 4, 5, 10 días para hacer campaña electoral, para eso tiene que pedir licencia, y la licencia no se la auto-otorga él. Así como hemos dicho que tal como la señora Abad no podía darse vacaciones vía oficio, el presidente no se puede licenciar vía decreto,
porque el artículo 146, que nuevamente es violado en esta ocasión por esta razón, establece que para ese caso hay que pedirle una licencia a la Asamblea Nacional, lo que es concordante con el artículo 42 de la misma ley orgánica de la función legislativa. Si yo me voy a ausentar temporalmente del cargo, por la razón que sea, porque voy a hacer campaña electoral, porque me voy unos días a tomar helados en Nueva York, por cualquier circunstancia, ¿cierto? Yo le pido la licencia a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional motivadamente dice, el 42 de la ley de la función legislativa, decide si me la acepta o me la niega. Correcto. Pero esto de esquivar este procedimiento y el órgano competente diciendo una falacia, porque lo que se dice en el decreto 500 es falso, de que el mero hecho de tener que hacer campaña siendo presidente de la República y candidato al mismo tiempo le expone a él al cometimiento de infracciones electorales y que eso supone un caso de fuerza mayor. Perdón, yo no sé en qué escuela de derecho estudió el funcionario, no sé quién redactó ese decreto ejecutivo, supongo que el secretario general jurídico de la presidencia, para decir semejante cuestión, semejante despropósito de sostener que hacer campaña es o implica entrar en la causal de fuerza mayor. La fuerza mayor es todo evento, dice nuestro Código Civil, imposible de resistir. Por ejemplo, un desastre natural, una catástrofe natural, una guerra, ese tipo de cuestiones, una guerra, una pena privativa de libertad. Correcto. Esos son eventos imposibles de resistir, ¿cierto? Pero la campaña electoral no es ni de lejos un evento de imposible resistencia. Por lo tanto, ahí me parece que nuevamente el presidente de la República comete un error y lo jurídico, lo adecuado sería, ya que el presidente ha decidido tomarse él inconstitucionalmente una licencia, pues bueno, lo correcto entonces es que a partir del día 9 de enero a las 5 de la tarde, quien debe asumir el mando de la nación no es la señora Gelibert, caiga bien o caiga mal, insisto, es la señora Abad. Correcto, está clarísimo. Ahora, doctor, revisando criterios y lo que establece la Constitución y el Código de la Democracia, el presidente Daniel Noboa debe o no debía pedir licencia para el tema del proceso electoral. A mi juicio, y creo que mi postura ha sido pública y sostenida en algunos espacios, yo he dicho que el presidente Noboa en esta ocasión no está dentro de los presupuestos del artículo 93, inciso tercero de la ley electoral. Digamos, yo no desconozco que a partir de las reformas de 2020 a esta norma, a este código de la democracia, existe la obligatoriedad de quien opta por la reelección inmediata y al mismo cargo, de hacer uso de una licencia mientras se desempeña la campaña electoral. El problema que usted tiene es el contexto en el que fue electo el actual mandatario. Y el contexto es una disolución parlamentaria, una muerte cruzada. Entonces ahí entra en juego otro elemento jurídico que quienes sostienen la postura contraria, es decir, de que el presidente debió o debe pedir la licencia para hacer campaña, que es este dictamen interpretativo del 2010 de la Corte Constitucional, dictado a la carta en el gobierno de Rafael Correa, por si acaso. Este no es un dictamen de esta Corte, es un dictamen de hace casi 15 años, dictado en el gobierno de Correa, en el momento en que Correa tenía una constitución en la que se eliminó la obligatoriedad de la licencia. ¿Y por qué le digo esto? Porque en la Constitución 98, artículo 100, inciso primero, Stalin, sí se establecía la obligación en la Constitución de optar por una licencia sin sueldo, incluso no solamente en campaña, sino mientras inscribía la candidatura y hasta la proclamación oficial de resultados. Esa norma intentó ser introducida en los debates de las mesas de la Asamblea Constituyente que dieron origen a la Constitución 2008. Usted puede revisar, me parece que son las actas 46 y 47, donde en lo que hoy es el vigente artículo 141 de la Constitución, en el primer debate de este tema,
se introduce una norma sobre licencias. Esto es importante ya que hablamos del espíritu de la norma y de la historia, ¿no es cierto?, de la interpretación histórica. En el segundo debate resulta que esta norma se elimina. Y por eso es que usted en la Constitución no tiene una norma que obligue a tomar una licencia sin sueldo al candidato que va a la reelección. Eso, por favor, no existe en el Ecuador. Esa es una primera puntualización que hay que hacer. Por eso es que usted tuvo en el 2009, que fue la primera elección dada a la sazón de esta Constitución, le tuvo al señor Correa haciendo campaña y a la vez ejerciendo el cargo presidencial. Ahora, en el 2010, en el contexto de una acción de interpretación constitucional, la Corte emite un dictamen interpretativo que tras un recuento y un razonamiento más o menos extenso que yo invito a la ciudadanía a leer, por si a alguien le interesa. De interés social, económico y político. Doctor, nos van a cortar. Yo lo comprometo a usted para seguir conversando en una nueva invitación, porque ya se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Seguro que sí.